Aleluya. Esta palabra el Señor me la dio el domingo pasado en el primer servicio mientras mi esposo ministraba. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Ese tema tocó mi vida tan fuerte, porque una de las razones por la cual nosotros estamos aquí, más que cualquier cosa, es por Él y para Él. La Biblia dice que nosotros fuimos creados en Él y para Él. La palabra de Dios es tan clara, y aquí en el libro de Colosenses, si lo buscan conmigo, el capítulo 1 del 15 al 20 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas ¿qué? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él que subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es que la iglesia. El que Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en toda tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vámonos al libro de Juan, capítulo 15, verso del 1 al 5. Dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que, el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Dile al que está a tu lado: permaneced en él. Díselo: permaneced en Él. Yo sé que estamos hablando de rompimiento, pero el Espíritu Santo de Dios ministraba mi vida el domingo pasado y me decía dos palabras: solamente en Él. Y yo decía: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar a mi vida acerca de decirme solamente estas dos palabras, en Él? Y Dios, mientras yo venía de camino, le decía: Señor, ¿qué voy a ministrar? Y el Señor hablaba a mi vida y me decía: recuérdate la oración del capítulo 15 de Juan. Y comencé a buscar, y viene la palabra permanecer. Y yo decía: Espíritu Santo, una de las razones por la cual nosotros tenemos que entender que existimos es porque fuimos creados en Él. La Biblia dice en el libro de Génesis que cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo creó a su imagen y semejanza y depositó en él su espíritu para que él viviera dentro del hombre. La Biblia dice que fuimos creados por Él y para Él. ¿Cuántos me siguen? La Biblia claramente establece que nosotros fuimos formados y fuimos creados en Él. Y una de las razones por la cual fuimos creados en Él y para Él es para que nosotros, como seres vivientes, hijos de Dios, le diéramos a Él toda la adoración. ¿Alguien está aquí conmigo? Es necesario entender que por medio de lo que fui hecho o hecha, creada o creado, soy hecha para adorarle, para bendecirle, para glorificarle, para exaltarle, para darle a Él toda la gloria y toda la honra. Yo fui creada con ese propósito. Que el diseño haya sido dañado por cuanto Adán y Eva pecaron, muchas cosas se descontrolaron, eso no significa que las cosas quedaron ahí. Dios siempre tuvo la intención de estar con su creación. Incluso el primer hombre que mató, el primer asesino, Caín, el hijo de Adán y Eva, dice la Biblia que fue el primer hombre que habló directamente con Dios. Y a pesar de su condición, Dios lo había visitado. La realidad de todo esto es que la intención de Dios siempre ha sido estar con su
creación. Dígale al que está a su lado: Dios anhela estar contigo. Dios anhela estar contigo. Y la palabra de Dios establece que a pesar de todas las situaciones, vemos todo lo que pasó. Se levantó una generación malvada. Dios destruyó al mundo con el diluvio. Génesis capítulo 6. Se levanta un hombre justo, Noé, y de ahí sale una descendencia hasta que llega donde Moisés. Cuando llega donde Moisés, un hombre que dice la Biblia que preparó un arca. Esa arca no fue creada solamente para que fuera un espacio o un altar o una tienda que estuviera ese tabernáculo allá afuera. Fue creada ¿para qué? Para Dios habitar entre su pueblo. La intención de Dios siempre ha sido estar con su iglesia. La intención de Dios siempre ha sido estar con su creación. Y la palabra de Dios dice que todo fue hecho por Él y para Él. El apóstol Pablo declara a los colosenses y le dice la realidad de la creación. Todo fue hecho por Él. Él es el unigénito, Él es el principio, Él es el fin. Todo fue hecho para Él. La intención de que tú existieras es porque Él quiso que tú existieras, para que estuvieras con Él. Tú no fuiste creado por mera coincidencia de papá y mamá. Tú fuiste creado para estar con Él, para permanecer en Él, para vivir en Él. Por eso la palabra de Dios dice que la intención de Dios preparar un arca era para que la gloria de Dios estuviera dentro del pueblo. Dios siempre ha querido estar contigo. Dios siempre ha querido habitar dentro de ti. Pero necesitamos nosotros anhelar esa hermosa presencia de Dios en nuestras vidas. Dios anhela habitar en nosotros. Dios anhela vivir en nosotros. Y a pesar de que todos fuimos creados para Él y que todos fuimos formados y hechos para Él, Satanás, según van pasando los años, ha ido levantando ciertas circunstancias o ciertos pecados para que haya separación entre Dios y tú. Pero allí vino el Hijo del Hombre a deshacer las obras del diablo. Allí aparece Jesús y muere en la cruz para darte acceso directo al Padre. Aleluya. Yo quiero que tú le digas a tu vecino: tú tienes acceso directo al Padre. Vamos, díselo con fuerza: tú tienes acceso directo al Padre. Y dice en el libro de Juan: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que no lleva fruto lo limpiará. Y sigue diciendo en el verso 5: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La palabra permanecer tiene como raíz del verbo morar, que significa yashab. Esta palabra significa sentarse, permanecer, habitar, quedarse. La Biblia dice claramente que Jehová usa a menudo estas formas para relacionarse con nosotros. Una de las formas en la cual Dios anhela habitar en nosotros es cuando nosotros permanecemos en lo que salió de su boca. La pastora ahorita decía: hay una palabra dentro de ti. Cuando hay una palabra dentro de ti, tú vas a vivir conforme a lo que esa palabra establece. Porque cuando tú caminas bajo la palabra, no importa la circunstancia que tú estés viviendo, tú estás totalmente confiado. Aleluya. Y permanecer significa morar. Dios quiere morar en nosotros. Dios quiere hablarnos a nosotros. Dios quiere permanecer en nosotros. Dios está buscando todas las formas para que tú sueltes el celular y le dediques el tiempo que Él merece. Dios está buscando todas las formas para que tú sueltes las consecuencias que estás mirando a tu alrededor y comiences a creer en Él. Dios está buscando todas las formas para que tú comiences a tener esa relación genuina con Él. La intención de Dios desde el principio ha sido que su iglesia, que sus hijos, aquellos que han creído en Él, se puedan acercar a Él. Aleluya. Y yo creo en esta noche que hay una generación que va a marcar una diferencia, que va a comenzar a decir: ya yo no voy a vivir más separado de Dios. Yo necesito acercarme a la presencia.
Dios le dice a Moisés: yo enviaré a mi ángel para que vaya contigo. Moisés le dice: yo no necesito tu ángel. Yo sé que tu ángel fue creado por ti, al igual que yo. Yo necesito tu presencia. Hay alguien que va a decir: yo no quiero sustitutos, yo quiero la presencia de Dios andando conmigo. Hay alguien que va a decir: yo no quiero una persona que solamente esté en un momento determinado, yo quiero que siempre esté conmigo. Y Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay alguien que se va a levantar y va a comenzar a declarar: yo quiero que Dios permanezca en mí y que su presencia esté sobre mí. La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés: limpia el pueblo, porque quiero hablarle, quiero estar con ellos. Ellos comenzaron a decir: nosotros no queremos escuchar la voz de Dios, pues tenemos miedo. Mejor habla tú con Dios, y lo que Él te diga nosotros vamos a hacer. Porque hay una generación que está buscando intermediarios para hablar con Dios. Hay una generación en este tiempo que si no es el profeta tal que me habla, yo no quiero hablar con Dios. Si no me habla a través de fulano, yo no quiero hablar con Dios. Y Dios diciéndote todos los días: yo necesito que vayas a tu habitación, te encierres en tu cuarto y comiences a escuchar lo que yo quiero hablarte. No se trata solamente de escuchar a Dios por temporada ni por vía del pastor. La pastora decía ahorita: la palabra de Dios está en ti. Hay algo que tú tienes que entender: que aquel que permanece en Dios no necesita palabra profética. Que aquel que permanece en Dios todos los días tiene palabra profética. Aquel que permanece en Dios no necesita que le digan: sigue adelante. Aquel que permanece en Dios aún en medio de la piedra del proceso dice: yo voy a permanecer, porque mi fe no depende de lo que veo, mi fe depende del Dios al cual yo le sirvo. Hay alguien en esta noche que tiene que decir: yo no dependo de lo que puedan estar mirando mis ojos. El que permanece en Dios sabe que Dios habita en él. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de permanecer en él? El primer beneficio es que lo conocerás a él. En el libro de Juan capítulo 14 versículo 20 al 23 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama a mí guardará, y mi Padre le amará, y vendrá a él, y haremos morada con él. Aleluya. La intención principal para tú permanecer en él es guardar su palabra. Alguien está a tu lado y dígale: es necesario que tú comiences a guardar la palabra. Lo primero que tienes que hacer es vivir conforme a lo que está escrito. La palabra de Dios no puede estar en mí si yo no la escudriño. La palabra de Dios no puede estar en mí si yo no la revelo a través del Espíritu Santo. La palabra de Dios no puede estar dentro de mí si yo no tengo esa conexión genuina con su presencia. Por eso es necesario que se levante una generación que diga: mi casa es tu trono. Hay una generación que se tiene que levantar y decir: mi casa es el trono de Dios, en donde la palabra de Dios tiene que habitar. Más que amar cualquier otra cosa, yo quiero amar tu palabra. Y me impacta que la Biblia declara y dice que guardar implica compromiso, confianza y fidelidad. Cuando tú guardas la palabra del Señor, tú tienes una confianza que Dios ha depositado en ti. Es como que yo agarre a un hermano y le diga: hermano, guárdeme esos $1000.
Si yo le estoy diciendo que me guarde esos $1000, porque yo confío en Él, que es fiel y que es leal. Dios está diciendo: el que guarda mi palabra es conocido como fiel y como leal. Yo le tengo confianza. Y aparte de eso, le está diciendo: tú tienes un compromiso de proteger eso que te estoy dando. Si yo te digo: guárdame esos $1000, tú vas a guardar esos $1000 y lo vas a proteger. El Señor así mismo te está diciendo: si tú guardas mi palabra, tú te vas a comprometer en vivir para ella. Vas a tener un compromiso con ella, no con el líder, no con el pastor, no con el apóstol. Tu compromiso es con el Padre, pues tú te estás seguramente asegurado y declarado que tu bendición proviene de Dios. Entonces la palabra de Dios dice que Él hará morada en nosotros. Vendremos y haremos morada. Vamos a vivir en ustedes si ustedes guardan mis mandamientos. Y una de las razones por la cual la iglesia en muchas ocasiones no está siendo morada de Dios es porque no está guardando la palabra del Señor. Y la palabra de Dios dice que Abraham tenía un conocimiento claro. Dice: creyó en el Señor y Él se le reconoció por justicia. Lo que esto quiere decir es que Abraham tuvo confianza plena en Dios, aunque no le conocía. No es tanto que creyera en la palabra de Dios, sino en Dios mismo. Tampoco nos dice el texto que Abraham creyó en Dios en el sentido de aceptar lo que Él dijo como veraz y digno de confianza, sino que sencillamente creyó en Dios. En otras palabras, Abraham llegó a tener una relación especial con Dios en lugar de una relación impersonal con sus promesas. Hay gente que vienen a la iglesia porque quieren una promesa de Dios. Hay gente que buscan a Dios porque quieren que el hijo sea salvado. Abraham no tenía nada en su mano. Abraham lo único que le creyó a Dios y dijo: yo voy a caminar en fe. No tengo hijo, no tengo descendencia, no tengo prole. Por eso Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hay una generación que se tiene que levantar y decir: aunque yo no vea, yo te voy a creer. Aunque yo no tenga, yo te voy a creer. Aunque yo no visualice o materialice las cosas en mi rostro, yo te voy a creer. Aunque esté pasando por lo que esté pasando, yo te voy a creer. En esta noche tienes que levantarte y decir: yo rompo con toda incredulidad, quito de mi vida todo aquello que me separa de la presencia de Dios. Voy a creer en lo que Él ha dicho. Abraham le creyó a Dios a pesar de que su condición humanamente no estaba situada en ver las promesas. No tenía promesa de Dios, no tenía beneficio de Dios. Por eso es que tenemos que ser como la generación de Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. No le servimos a Dios por lo que Él no pueda dar. Le servimos por quien es Él, por lo que Él es en nuestras vidas. No le servimos por lo que Él pueda depositar en nosotros. Le creemos por quien es Él. Y Dios está levantando esa generación que ame más su presencia. Aleluya. En Gálatas 42:20 dice: aleluya, es donde aparece la primera vez esta palabra que significa guardar. Guardar viene del verbo creer, que en hebreo significa amar, estar firme, aguantar, ser fiel, ser veraz, aferrarse, confiar, tener fe, creer. Aleluya. Y es digno de confianza. Las personas que andan buscando información son las personas que no son dignas de confianza. Pero los que viven en el Espíritu, Dios confía en ellos. Dios confía en una generación que vive en el Espíritu. Dios no confía en una generación que vive en la carne. Y yo sé que tal vez usted se sabe esto, pero a veces la palabra tiene que ser repetida, porque repitiendo es que aprendemos. El apóstol Pablo decía: os conviene que yo le vuelva a repetir lo mismo. Os conviene que yo le diga que separado de Dios nada pueden hacer. Es solamente en su presencia que podemos avanzar. Tenemos que creer en lo que Él dice. Tenemos que creer en lo que Él establece. Aleluya. La Biblia dice
que una de las razones en la cual nosotros comenzamos a permanecer en Él es cuando pasamos tiempo con Él. Mateo 26:69 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí también: este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron: Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Cuando tú eres una generación que permanece en Dios, tú no te pareces al hombre, tú te pareces a Dios. La manifestación de Pedro era que donde quiera que él estaba, manifestaba la imagen de Jesús. Pues pasaba tanto tiempo con Jesús que comenzó a parecerse a Él. Aún la manera de hablar se parecía a Dios. Cuando Dios hace morada en nosotros, nosotros no hablamos como los del mundo, nosotros no caminamos como los del mundo. Estamos en el mundo pero no somos del mundo. Nuestra manera de ser es totalmente diferente. Nuestra manera de comportarnos es con prudencia. Caminamos con exactitud, como Dios dice a través de su palabra. Donde quiera que pisamos, la gloria de Dios pisa, porque no pisa cualquier hombre, pisa una mujer y un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Hay alguien en esta noche que va a decir: yo necesito